Buenas tardes. Buenas y bendecidas tardes. ¿Ah? Qué bueno ver el pueblo de Dios reunido para alabar y glorificar su nombre, ¿verdad? Déjame anticiparle algo. Hemos estado hablando de las cartas de Pedro. Y hoy concluiremos, ¿verdad? Por lo menos hasta la mitad del último capítulo, el capítulo 3 de la segunda carta. Iremos hasta de los versículos 1 al 9, pero quería decirle algo que le estaba comentando a Cristian y se lo comenté al pastor. Pedro me sorprendió. Pedro me sorprendió en su profundidad, me sorprendió en su conocimiento de la palabra, de las Escrituras. Me sorprende los análisis que hace. Y yo espero que ustedes se gocen conmigo, tanto como yo me gocé haciendo este exégesis que el Señor me dio. De verdad que es impresionante. ¿Nos ponemos en pie? Leemos los primeros 9 versículos de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, gracias por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de exponer esta preciosa palabra, este segmento, esta perícopa tan preciosa, cargada de teología, cargada de mensajes para nosotros, de advertencias y a la vez de esperanza, de paciencia, paciencia, pero algo activo, misericordia activa. Lo vemos en cada uno de los pasajes, Señor. Gracias. Y gracias también por la gente que está aquí y los que vienen de camino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Como les decía, hoy vamos a tratar de desempacar esos 9 versículos, que es una pericopa bien profunda en teología. Le dije que Pedro, de verdad, que me sorprendió. Y nos invita a Pedro a reflexionar sobre la promesa del regreso de Cristo. Nos invita a tener paciencia divina y como respuesta a la santidad. Vamos a analizar este pasaje, vamos a analizar el contexto, la hermenéutica por encima, meternos en ella ahí bien para empaparnos de todo el significado, las aplicaciones a la vida presente. Si fuera pertinente, vamos a sacar algo para extraer para nosotros. En términos de hermenéutica, no quiero irme muy profundo, pero sabemos que es una carta y debemos leerla como una carta, ¿verdad? No es una poesía, no es otra cosa, es una carta.
Y habiendo hecho esto, debemos considerar el contexto, que también lo conocemos. El contexto son expatriados, ¿verdad? Son cristianos que están expatriados, cristianos que vienen y se pertenecen a Capadocia, están por el Ponto, por Galacia, por Bitinia, por Asia, están por diferentes sitios menos en su casa. Están siendo perseguidos. Ese es parte del contexto. Vamos a utilizar principios de la interpretación literal, pero mayormente vamos a tratar de ver qué es lo que hace Pedro magistralmente. El Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y vamos a considerar exégetas como Matthew Henry, William Barclay, F. Bruce y John Stott. Busqué información específicamente de esos cuatro, porque cada uno tiene algo en particular. Por ejemplo, F. Bruce es un experto súper reconocido en el Nuevo Testamento. John Stott de la misma manera. Barclay tiene un comentario muy bueno del Nuevo Testamento y el comentario de toda la Biblia lo tiene Matthew Henry. En el contexto bíblico no hay mucho más que añadir. Así que vamos a pasar a gozarnos de este banquete que nos va a dar Pedro. Dice el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire, hermano, dice amados. Lo trata con una ternura a este pueblo que está expatriado, que es digna del calor que ese pueblo necesita. Ese pueblo está sufriendo, lo están persiguiendo, no tienen tranquilidad, no tienen paz. Y encima de eso vienen burladores, vienen gentes a tratar de cambiar lo que han aprendido. Lo que Pedro sembró, lo que Pablo sembró, lo que otros sembraron, ellos están tratando de borrarlo. Así que Pedro lo primero que hace es que le dice amados, y ese amados lo repite 4 veces. Lo hace en el versículo 1 aquí, lo hace en el versículo 8, lo hace en el versículo 14 y lo hace en el versículo 17. Yo me pregunto si eso no tendrá algo que ver con que Pedro ya está más o menos consciente de que la muerte está cerca, que lo dice en la misma segunda carta de Pedro, en esta misma carta, en el capítulo 1, en los versículos 12 al 15, ya él da un indicio de que su muerte está cerca. Y entonces me imagino que en ese momento deba estarse reflejando en la conversación que tuvo con Cristo. Allá cuando Cristo los está esperando, ¿verdad? Y les da de comer pescado, en Juan capítulo 21, y le dice, Pedro, hijo de Jonás, y le dice Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el Señor le está preguntando, ¿me agapeas? ¿Me agapeas? ¿Me amas con amor infinito? Con amor puro, ¿me agapeas? Y lo que le contesta a Pedro, ya cabizbajo, y le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero lo que le contesta no es yo te agapeo, lo que le contesta es yo te fileo. Yo te amo como un hermano. Y el Señor vuelve y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Y el hombre todavía con la cabeza baja dice, sí Señor, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Eso habla de la omnisciencia de Dios. Tú sabes que te amo. El Señor le contesta, pastorea mis ovejas. Y ahora le dice, Simón, hijo de Jonás, me agapeas. Y por fin el hombre dobla la rodilla y dice, sí Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Te agapeo. Y le contesta,
Entonces, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que le está haciendo ahora. Está apacentando unas ovejas que están dispersas en otro lugar, que han tratado de cambiarle su vida, que los están persiguiendo, como lo dije hace un rato, y está él dándole el amor, la ternura y el cariño, y les dice, amados. Yo creo que tuvo una relación más que directa. Encima de eso se usa el verbo despertar. O sea, segunda carta, exhortando que os escribo, despierto, en ambas despierto, y tiene un peso especial ese despierto, porque ese despierto no solo llama a un estado de alerta, sino que invita a sacudirse del letargo espiritual y la comodidad intelectual. Ese letargo que nosotros a veces tenemos con la Escritura, ese letargo que tenemos que hoy no voy a la iglesia y que mañana sí, ese letargo que me pueden decir cualquier cosa y yo voy con eso. Ese letargo, Él trata de despertarlo. Ahora, piense bien. ¿Cuántas veces la rutina puede adormecer nuestro entendimiento o nuestro discernimiento? ¿Cuántas veces? La rutina. Sí, que sigo haciendo lo mismo, no pienso los resultados, no pienso las consecuencias de lo que estoy haciendo, es rutina. Y Pedro sabe que las personas creyentes pueden caer en la monotonía, perder la agudeza de análisis frente a la vida y dejarse seducir por ideas incorrectas. ¿No les suena familiar? Por eso insiste en exhortar y animar a que la mente permanezca limpia y atenta. Dice de limpio, ¿verdad? El limpio entendimiento. Se parece a cuando en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 13, le pide a la gente, dice, ceñid vuestro entendimiento. ¿Verdad? Ceñid tus lomos del entendimiento. Palabras jíbaras boricua. Amárrate los talones que aquí voy. ¿Ah? Ceñid vuestro entendimiento. Es una imagen de preparación, de disposición de lo que viene. Lo que viene no necesariamente es bueno. Lo que te voy a decir no necesariamente es lo mejor. Pero te lo tengo que decir. Porque hay gente detrás de ti que te está hablando cosas malas. Que te está tratando de llevar por caminos que no son los mejores. Es una imagen para mantenerte listo, para enfrentar tanto las enseñanzas verdaderas como las que te buscan de confundir. Y en esa línea, Pedro resuena con las palabras. Hay un toque de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde nos invita a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Hay aquí una conexión entre esos dos pasajes. El crecimiento espiritual requiere agilidad, movimiento, vigilancia, apertura constante y corrección divina. Matthew Henry, en su comentario, lo subraya al decir que Pedro busca avivar la memoria. Avivar, mantener a uno listo, avivar la memoria, el discernimiento espiritual del creyente, especialmente ante el peligro de las falsas enseñanzas que se infiltran, como son todas, sutilmente. Nadie viene y trata de cambiarte tu manera de pensar de un día para otro. Van trabajando poco a poco, hasta que te seducen. ¿Qué mini enseñanza podemos sacar de esto? La exhortación de Pedro va más allá de una simple recomendación, no lo tome como eso. Es una conversación sincera. Y en mis notas escribí conversación porque él es el tipo de mensaje que quiero llevarle hoy. Es como si me sentara con ustedes a la mesa. Imagínense que estamos sentados a la mesa y que no es un sermón, que es una conversación. Eso es lo que quiero tener con ustedes hoy, una conversación. Y Pedro está conversando conmigo y yo estoy conversando con ustedes. Y en esa conversación nos invita a preguntarnos si nuestra mente permanece receptiva, y te lo pregunto yo a ti hoy. ¿Tu mente permanece receptiva a un nuevo mensaje, al mensaje correcto de la Biblia?
Si estamos despiertos a la voz de Dios y si resistimos la tentación de acomodarnos en lo que ya conocemos. Oiga, en un mundo donde hay tantas voces que demandan la atención de cada uno de nosotros y compiten, el apóstol nos recuerda la importancia de mantener el corazón y el pensamiento enfocados, cultivando una fe activa, vigilante. Fíjese que he dicho activa ya y veo jóvenes aquí, eso me gusta, porque son activos, son de movimiento, pues nosotros tenemos que estar mentalmente activos también, activos, vigilantes, capaces de distinguir la verdad y perseverar en ella con firmeza y esperanza. Vamos al versículo 2. Este versículo, la verdad es que Pedro aquí botó la bola y rompió el bate, ¿sabes? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mira lo que lo que Pedro está haciendo. Pedro está manteniendo una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pedro está manteniendo lo que estaban diciendo los profetas junto con la enseñanza que habían dado los apóstoles. El versículo 2 es fundamental, porque Pedro no solo exhorta al entendimiento limpio, sino que fundamenta esa exhortación en la memoria, vuelvo y digo, activa, no pasiva. Tenemos que estar en movimiento, dije ahorita, ¿verdad? Activa de las palabras de los profetas y el mandamiento del Señor comunicado por medio de los apóstoles. Vimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es decir, Pedro no está proponiendo una espiritualidad desconectada del pasado. No fue que el Antiguo Testamento no cuenta, como mucha gente quiere pensar. No es que allá el Señor era de una manera y ahora el Señor es de otra. No, el Señor es el mismo, es inmutable. Es inmutable en sus decisiones. Sino que una fe arraigada en el testimonio coherente de toda revelación bíblica, de toda la revelación bíblica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Mire qué habilidad cuando él mezcla el pasaje que dice para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, ya estamos en el Nuevo Testamento, y Salvador dado por vuestros apóstoles, estamos en el Nuevo Testamento. Dice, está ahí, está subrayando la unidad y la continuidad del mensaje de las Escrituras. Y no es que haya una contradicción lo que él está hablando. No hay una contradicción. En ambos se confirman y se refuerzan mutuamente. Esto es bien relevante, porque en tiempos de confusión o de enseñanzas alternativas, como estaban pasando este pueblo, volver a las fuentes, a los profetas y a los apóstoles, se convierte en el ancla principal de la fe. Volver a, como dirían en Castilla la Vieja, a square one. Voy a regresar a lo básico. Y de lo básico lo voy a traer, como es el principio de educación, de pedagogía. Voy desde lo sencillo hasta lo complejo. Aquí voy desde el comienzo hasta el final. Con un propósito. El propósito que está llevando Pedro. Aquí hay gente que lo está atacando. Hay unos burladores que lo están atacando. Y yo quiero hablarte de ese final, de ese principio y traerte hasta hoy. Utilizando toda la escritura que el Señor nos dejó. Y dice, aquí es donde cobran sentido utilizar versículos cruzados. Me imagino que ustedes sepan lo que son versículos cruzados. Ustedes tienen un tremendo maestro aquí. Lo han tenido por muchos años. Y los versículos cruzados únicamente son aquellos que apoyan de un pasaje a otro, ¿verdad? Algunos le dicen concordancia, algunos le decimos versículos cruzados. Por ejemplo, mire lo que dice Judas. No busque el capítulo 10 de Judas ahora. Judas 1:17. No te rías, Camilo, tú sabes que te diga. Es un solo capítulo.
Judas 1:17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le suena a usted que está hablando Pedro? ¿No le suena como si se pusieran de acuerdo? ¿No le suena como que el mensaje es similar? Y cuando los mensajes son similares, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay una urgencia. Que hay una urgencia que tenemos que prestarle atención. No se pusieron de acuerdo. Hay algo más importante, que es que Pedro nos está recordando que la memoria espiritual no es solo una cuestión individual. No es usted, no es usted, no es usted, no. No le compete a una sola persona. Es colectivo. Todos necesitamos mantener conocimiento de las Escrituras. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No es que me guste el Nuevo nada más porque es más suave, es mejor. No, hay que leer los dos. Y hay que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Eso es lo que está haciendo Pedro. Mire lo que dice Lucas 1:70. Dice, Lucas refuerza esto al expresar que Dios habló. Y aquí dice 1:70, por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Por boca de sus profetas que fueron ¿desde cuándo? Desde el principio. Hebreos 1:1, ¿qué dice? Dios, que antes habló de muchas maneras a los profetas y a los padres, hoy día nos habla a través de el Hijo, a quien hizo heredero. Dios, que antes habló de muchas maneras, muchas diferentes formas. Antes habló a través de profetas. Hoy nos habla a través del Hijo. O sea, ambas cosas tienen relevancia. En Efesios 2:20, Pablo afirma que las personas creyentes están, y cito, edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. ¿Qué importancia tiene esa imagen? Qué importante es lo que acabo de decir y citar. La iglesia y la fe no flotan en el aire, sino que están constituidas sobre cimientos sólidos, y cualquier enseñanza o experiencia debe revisarse a la luz de ese fundamento. No fue que el Señor nos hizo y nos dejó ahí. Trabaja y nos vemos luego. Eso no es deísmo. El Señor nos dejó y nos dejó con una historia pasada y presente, y cada una está relacionada una con otra. Sumado a esto, el comentario de John Stott resulta muy pertinente. Él observa que Pedro une profetas y apóstoles precisamente para afirmar la autoridad y la coherencia del mensaje cristiano. En otras palabras, no hay grieta, y cito a John Stott, no hay grieta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que fue anunciado por los profetas se cumple y se clarifica en la persona de Jesús, y los apóstoles llevan ese mensaje a las comunidades. Versículo 2 fue bien poderoso. No sé si a ustedes les gustó, a mí me encantó hacer la exégesis y le agradezco al Señor mucho. Vamos al 3. Sabiendo primero esto, que los postreros días, y aquí ya va el ataque directo a esa gente que estaban tratando de cambiar la mentalidad de este pueblo que estaba siendo perseguido. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Aquí la carta, si usted se fija y la analiza bien, da un giro hacia lo profético junto con lo pastoral, con aquello de amados. Aquí da un giro, porque tengo que cuidar a mis ovejas, tengo que nutrir a mis ovejas, tengo que alimentar a mis ovejas, tengo que proteger a mis ovejas. Pues entonces da un giro de lo profético junto con lo pastoral al mismo tiempo. Pero no solo Pedro está informando
sino que está preparando el corazón de la comunidad para una realidad ineludible. ¿Cuál es esa realidad? Pedro, gracias por preguntarme. El surgimiento de personas que tratarán de ridiculizar la fe, impulsadas por sus propios deseos. Mire, esto también lo hizo Pablo, cuando se reunió con los obispos en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 29. Déjeme buscarlo rápido, que no lo tenía, se me ocurrió en este momento. Pero si usted mira Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo también lo estaba diciendo. Pablo lo estaba anticipando. No es Pedro solamente. El Espíritu Santo estaba hablando a través de ambos. Y si pensamos en la actualidad, ¿no es cierto que todavía existen quien quiere cambiar nuestra manera de pensar? A quien le importa poco la manera de que usted piensa y quiere arrastrarlo a usted a esas tendencias de donde el Señor lo sacó. Mismo Pedro en un momento dado dice que ellos no se conviertan a nosotros. Que nosotros nos convertamos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros. Pero aquí está tratando de proteger a un pueblo que están sufriendo de la burla y desprecian, gente que desprecia la esperanza que Judas llama la esperanza bienaventurada, esperanza cristiana. Pedro ya lo anticipaba y esta advertencia no quedaba aislada. Judas 1:18 dice casi las mismas palabras. Ahorita citamos 17, ahora mire el 18. En el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Es como si ambos se hubiesen puesto de acuerdo. Más o menos la misma palabrería. Más o menos llevando el mismo mensaje. Es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo hablando y trayéndonos un mensaje. Dándonos urgencia. Dándonos sentido de urgencia. En el Señor no hay caprichos. Si se repitió la palabra, créame, que es que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos que en los postreros tiempos hay burladores. Viene gente a tratar de sacar lo mejor de nosotros para cambiarnos. Es como si ambos se ponen de acuerdo, pero tenemos que recordar que la oposición vendrá y que no será solo intelectual, sino profundamente moral. Aquellos que han estado tomando las clases de los miércoles saben cuando hablamos de moralidad, que hablamos de rectitud, hablamos de integridad, ¿verdad? Y cuando digo sino profundamente moral, es que las burlas nacen del corazón que busca justificar su propio camino. Repito esa frase. Las burlas nacen del corazón que quieren justificar su propio camino. En esto se enlaza con lo que Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, cuando Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay una advertencia seria. Hay una advertencia seria aquí sobre la proliferación de ideas que busca alejarnos de la verdad. Ideas que pueden sonar atractivas, incluso pueden sonar lógicas, pueden sonar bonitas al oído, pero están enraizadas, metidas ahí sus raíces en deseos egoístas o, peligroso, en la resistencia al llamado de Dios. Pablo nos sigue advirtiendo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y más o menos lo resumo porque él tiene ahí una serie de nombres y adjetivos que llama a las personas, que son como 19. Pero en esos versículos
Dice que en los postreros días, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá personas amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias, amadoras de los deleites de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este pasaje nos pinta un retrato vívido de lo que es la sociedad frente a la fe. Mire a ver si nuestra sociedad no funge de esa misma manera. Lo que estaba pasando hace 2000 años, aquí está. Pablo lo estaba advirtiendo, Pedro lo está advirtiendo. En este punto comenta Barclay, y el comentario de Barclay encaja perfectamente. Barclay dice que la incredulidad moral busca siempre justificación intelectual. La incredulidad moral busca siempre justificación intelectual. No es solo que algunas personas duden desde la razón, sino que primero han decidido vivir conforme a sus deseos. O sea, olvídate de lo que Dios dijo. No me importa. Lo que me importa es lo que yo quiero hacer. Le estoy diciendo no a Dios y sí al pecado. La burla, entonces, es una defensa ante el desafío de cambiar de vida. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estamos sentados a la mesa, como le dije hace un rato. Estamos sentados a la mesa y estamos conversando sobre este versículo. Y la pregunta es inevitable. ¿Va a salir? Es que va a salir porque sale a cada rato. La gente le dice a uno, ¿y qué estás hablando tú de que Cristo viene? ¿Y cuándo es eso? Si eso lo vengo oyendo hace un montón de tiempo. Y guerra, y rumores de guerra, y todas estas cosas. Y yo sé, esto no va a pasar. Yo me voy a morir y esto no va a pasar. ¿Ya? Todo sigue igual desde hace siglos. ¿De verdad creen que algo de esto va a cambiar? Eso es justamente lo que Pedro señala. La burla no es solo incredulidad. Es una posición, es una postura ofensiva que busca reafirmar la rutina y negar el poder transformador de Dios. Es mucho más serio de lo que nosotros podemos plantearnos. Y en ese punto vale la pena conectar con Isaías 5:19. ¿Usted se acuerda que en Isaías 20 el Señor habla de los ayes? Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno y a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Sí, pero ante el versículo anterior están retando a Dios. Lo están retando, le están diciendo que digan, apresúrense, apresure su obra para que le veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es un reto directo a Dios. Oiga, ¿y quién ha retado a Dios y le ha ganado? Súmele a eso el comentario de Malaquías 2:17, que dice, habéis fatigado a Dios con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos fatigado? En que decís, cualquiera que hace mal, mire lo que dice, cualquiera que hace mal es bueno delante de Jehová y en tales se complace. ¿O dónde está el Dios de justicia? Reto al Señor otra vez. ¿Dónde está tu Dios? ¿Es justo de verdad? ¿Dónde se escondió? ¿Quién es? Que venga aquí y me hable. Han pasado 2000 años y esto no ha cambiado y no va a cambiar. Y esa contestación la tenemos un ratito. Entonces nos preguntamos, ¿no estamos viendo el mismo patrón? El mismo, y voy a usar una palabra de domingo, pero escepticismo. Que no es otra cosa que incredulidad, que duda a la verdad. Lejos de ser nuevo, es un viejo conocido. El escepticismo es un viejo conocido al mundo bíblico. Y F. Bruce comenta que estas preguntas reflejan no solo impaciencia, sino también una tendencia humana a confundir la misericordia de Dios con inacción. Bruce señala, y cito, que el retraso no implica olvido,
ni fracaso por parte de Dios, sino una oportunidad ampliada para la misericordia y el arrepentimiento. Eso es lo que nos está dando Dios. Un tiempo amplio para el arrepentimiento. Vamos al versículo 5. Dice, estos ignoran, y este versículo está fuerte porque dice que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Y es magistral cómo Pedro utiliza esta semblanza para hablar del postrer tiempo y de lo que va a suceder en el futuro. Dice, ahora bien, al analizar el versículo 5, Pedro denuncia algo más que un simple olvido. No un simple olvido. Uno no se olvida voluntariamente de que los tiempos antiguos fueron creados por Dios. Eso no se hace voluntariamente. Pedro habla de quienes deciden ignorar voluntariamente el testimonio fundamental de la creación. Eso no es tan fácil. Están negando la creación, están negando el poder de Dios. Aquí surge la conversación se sigue enriqueciendo. Porque, ¿por qué elegir pasar por alto lo que dice el versículo? No es falta de información, sino un acto consciente de ignorar lo que está ante los ojos de todos. ¿Y qué es lo que está ante los ojos de todos? Que nuestro Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra y es soberano. Él hace como Él quiere. En este sentido es oportuno traer a esta conversación en la mesa los versículos cruzados que profundizan en la centralidad de la palabra creadora. Cuando usted tenga tiempo en su casa, si usted quiere, mire la grabación en YouTube y lea, busque la Biblia y lea Génesis, capítulo 1, versículos 6 al 9. Yo no voy a leer una porción, pero va a ser una porción más pequeña. Y ese pasaje de Génesis 1, 6 al 9 describe cómo Dios, por medio de su palabra, separa las aguas, establece el firmamento y da forma a la tierra. Y dice, e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Se olvida de eso tan fácil? ¿Involuntariamente? No. Este relato subraya la autoridad y el propósito con que el universo fue formado, recordando que el mundo no es fruto de suerte. En Dios no hay suerte, sino una interacción divina proveniente de un ser soberano, inmanente, trascendente, omnisciente, omnipresente y omnipotente, entre otros atributos. Versículo 6. Pedro lo piensa tan y tan bonito, lo utiliza tan bien. Mire lo que va a colocar aquí a estos burladores. Dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en el agua. Una aseveración bien inteligente colocarla ahí, porque trae el diluvio como un testimonio del juicio divino. O sea, el testimonio trae lo pasado como testimonio de lo que va a ocurrir en el futuro. Dice, por lo cual, al decir por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua, pone sobre la mesa que la historia no se repite por accidente, sino por un propósito divino. No por accidente. En Dios no hay casualidades, no hay accidentes. Es por un propósito divino. El diluvio no fue solo una inundación, sino una manifestación clara de la intervención de Dios sobre la humanidad que persistía en la incredulidad y en el pecado. Fue una muestra clara de su soberanía y de su justicia ante la confrontación con su santidad y la inmoralidad.
humana. Vale la pena mirar los versículos cruzados para entender la magnitud de este versículo. Por eso le dije que Pedro lo utilizó perfectamente. Génesis 7, del 7 al 21, y voy a parafrasearlos, narra con detalle cómo todo ser, y cito, cómo todo ser que tenía aliento de espíritu de vida en las narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. O sea, no fue un acto de purificación solamente lo que hizo el Señor en ese momento, sino también una advertencia a nosotros, a las generaciones futuras. Hice esto, limpié, seguro que sí, pero tú cíñete, apriétate los pantalones, porque si no haces lo que yo entiendo que te estoy pidiendo que hagas, algo de esa misma naturaleza te va a ocurrir a ti. Así que si vas al Nuevo Testamento, mira Lucas, y en esta ocasión es Jesucristo quien está hablando. Lucas 17, versículos 26 y 27, el Señor mismo toma el pasaje y lo convierte en una parábola. Esto es interesante, la verdad es que cuando uno analiza la palabra y la deja que la palabra le hable a uno, es interesante. Dice Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino en el diluvio y los destruyó a todos. O sea, que el relato que era en Génesis lo convierte en una parábola de enseñanza para usted y para mí. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, vuelve Pedro a sacarlo. Y entonces lo remacha. Podemos remacharlo nosotros con una referencia cruzada de Jesucristo hablando de algo que nos conviene aprender a ti y a mí, que es una parábola. El Señor hablaba en parábola para enseñarnos. Y es la enseñanza de que aquello que le pasó a aquella gente nos puede pasar a nosotros. En este contexto, Barclay señala que el diluvio nos recuerda que la historia humana tiene momentos decisivos en los que la paciencia de Dios da paso a su soberanía. No es siempre castigo, sino oportunidad de reflexión. ¿Qué señales estamos dispuestos a reconocer? Hágase esa pregunta. ¿En qué? Hablamos de eso un ratito. ¿Cómo no? ¿En qué momento el llamado a regresar a Dios se vuelve urgente? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y cómo la escuchamos? Digo, para empezar, usted escucha la voz de Dios cada vez que abre la Biblia y la lee en voz alta. Eso no hay otra manera. Pero el Señor le habla a uno a través de ella. Le habla a través de la palabra. Pero tiene que haber en nosotros algo de santidad. Debe haber algo de nosotros algo de comunión. Debe haber algo en nosotros algo de Samuel. No de Elí, de Samuel. Hay una enseñanza pequeña aquí, dice, la conversación se enriqueció más. Si consideramos que esto es una función pedagógica, pura enseñanza de estos relatos. No solo demuestran el poder de Dios para intervenir, sino que también advierten que ignorar su palabra y sus señales tienen consecuencias reales. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. ¿Entendió? Reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 7. Si reflexiono en ese versículo, surge en esta conversación que estoy teniendo con ustedes acerca del sentido de justicia, pero surge otro componente que es la expectativa que recorre sobre toda la Escritura. Estoy hablando de la justicia, pero estoy hablando de la justicia a través de toda la expectativa que hay a través de toda la Escritura.
No es casualidad que el texto afirme lo que está diciendo, ¿verdad? Que los cielos y la tierra existen, que los que existen ahora están reservados y todo lo demás. Eso no es. Aquí hay una promesa. Y la promesa es del juicio, de que el juicio futuro no se presenta como una amenaza vacía, sino como una continuación lógica y coherente con lo que Dios ha realizado y ha de realizar. Dios es consistente. Él es consistente, es inmanente. Él no cambia. Él va a ser el mismo. Él es el mismo y siempre va a ser el mismo. No se va a sentar. Va a seguir activo, siendo. Y aquí hay un par de versículos cruzados en Isaías 65:15, cuando dice: el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su juicio con furor y reprensión con llama de fuego sobre toda la humanidad. Malaquías 1 añade que vendrá el día ardiente como un horno, donde la arrogancia y la maldad quedarán expuestas y consumidas. El panorama no es bonito si nosotros no lo mejoramos nosotros. Y el comentario de John Stott resulta especialmente relevante en este punto. John Stott señala que el juicio futuro es tan seguro como fue el pasado. Es decir, así como la inundación fue real y decisiva, el fuego venidero será igualmente inevitable según la palabra de Dios. Y este énfasis que Stott le da no es cuestión de miedo, no es para tenerle miedo. Es lo que hace invitar a una evaluación honesta de nuestra postura ante la paciencia y soberanía de Dios. Entonces, yo quiero abrir la conversación de nosotros a una pregunta clave. ¿Cómo responderemos a la advertencia que lejos de ser solamente castigo es también oportunidad de reflexión y de cambio? Se los dejo ahí. Nosotros solo somos llamados, como lo indica la lógica de los versículos cruzados, a leer los tiempos con humildad y atención, reconociendo que el cumplimiento de las promesas no depende de nuestra interpretación del tiempo, sino de la fidelidad de Dios. Así que el versículo 7 dialoga, habla con el resto del capítulo, sosteniendo un mensaje que desafía, que consuela y prepara a quienes estén dispuestos a escuchar. Y aquí el versículo 8 comienza con otros amados. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Frase que hemos utilizado en muchas ocasiones para muchas cosas. Y al considerar profundamente el versículo 8, la conversación que estamos teniendo se enriquece al reconocer cómo la perspectiva del tiempo de Dios difiere radicalmente de la perspectiva del tiempo del hombre. Nosotros trabajamos en esto, en el Cronos. Y el Señor vive en el Kairos, en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo de eternidad. Son dos tiempos totalmente distintos. La frase para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, no solo es una declaración poética, sino una invitación a repensar nuestras expectativas y ansiedades frente al paso del tiempo. Aquí surge el diálogo sobre la paciencia divina y el significado de la espera. Paciencia divina, y qué es lo que nosotros esperamos y cómo lo esperamos y por qué lo esperamos. Y lo pensamos a través de la mente de Dios, ¿no? Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, pero estamos en puro proceso. Dice el Señor que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. ¿Verdad? Resulta especialmente relevante traer a la mesa en este momento el Salmo 90, el versículo 4, donde se afirma que 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó
y como una vigilia en la noche. Este versículo nos ayuda a poner en la dimensión correcta el alcance eterno de la mirada de Dios en contraste con nuestra visión limitada y a menudo impaciente. Impaciente. Son las 2:20 y Pedro se está tomando mucho tiempo en explicarme esto. Impaciente. En la misma línea, Éxodo 34:6 nos recuerda que las cualidades del Señor, entre ellas te dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando tú pones esos dos diálogos, esos textos en la conversación, se adquieren matices distintos, colores distintos, colores de consuelo, pero también colores de desafío. La paciencia de Dios no es desinterés, sino misericordia activa. Y usted quiere ver cómo podemos definir misericordia activa. Como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. En la interpretación de Bruce se enfatiza que lo esencial no es la duración de la espera, sino la certeza de que llegado el momento adecuado, Dios cumplirá sus promesas. Bruce subraya que la aparente dilación responde a un propósito mayor. ¿Y cuál es ese propósito? La espera no es signo de la indiferencia, sino espacio para la gracia y redención. Es decir, el tiempo que a nosotros nos parece prolongado es en realidad la oportunidad que Dios otorga para que la humanidad reflexione, se arrepiente y se acerque a Él. Vamos al versículo 9, que es el final de esta tarde. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 9 introduce una dimensión profundamente esperanzadora y desafiante a la vez. Al conversar sobre este pasaje, surge la pregunta recurrente: ¿por qué Dios parece demorar en cumplir lo que ha prometido? Y es tentador caer en esa impaciencia. Lo repetimos en muchas ocasiones. Si usted mira a Habacuc, se queja. Mira a Asaf, el Salmo 73, se queja. Hay muchas quejas en la Biblia. Los impíos están saliendo de las cosas bien, a mí no me están saliendo bien. Así que, ¿por qué Dios parece demorar el cumplimiento de lo que ha prometido? Es tentador caer en esa impaciencia, pero aquí en la Escritura nos invita a leer el tiempo con otros ojos. Oiga, ojos espirituales. Pídale al Señor discernimiento para que le dé ojos espirituales, oídos espirituales, para que usted pueda frenar su boca y, como dice, oír más y hablar quizá menos. En este punto resulta especialmente iluminador otra vez recordar el eco de Éxodo 34:6, ¿verdad? Donde se revela que el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Esta descripción del carácter divino conecta directamente con la paciencia mostrada en el versículo 8. O sea, el versículo 8 y el versículo 9 se conectan, se hablan entre ellos, subrayando que la aparente tardanza no es olvido, sino un acto deliberado de gracia. Dios no posterga el cumplimiento de sus promesas porque sea indiferente. Él no es indiferente, al contrario. Dios aguarda con el propósito de abrir la puerta al arrepentimiento y a la transformación. Bruce
en su comentario sobre este versículo, enfatiza que la paciencia de Dios revela su gran amor por la humanidad. Según él, la espera no es la señal de debilidad ni falta de interés, sino una expresión de misericordia activa que le expliqué utilizando Lamentaciones 3:23, 22 y 23. Que da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad para que las personas reconsideren sus caminos. Dice Bruce, y cito, el retraso aparente es el tiempo necesario para que la gracia alcance a quienes todavía lo buscan. Y yo voy a decir las palabras jíbaras, Dios siempre llega a tiempo. Ni llega más atrás, ni llega... Bruce lo puede poner muy bonito, pero es a su tiempo perfecto. Y esta idea de que el tiempo divino tiene un ritmo distinto al nuestro, tal como lo señala el Salmo 94, 1000 años delante de tus ojos, son como un día de ayer que pasó. Aquí podemos ir resumiendo. La perspectiva de Dios sobre el tiempo trasciende las prisas humanas. Lo que para nosotros es desesperante, para Dios es espacio de redención. Al unir estos pasajes y el comentario de Matthew Henry, el comentario de William Barclay, el comentario de John Stott, el comentario de F. Bruce, se perfila una visión esperanzadora. ¿Y cuál es esa visión? Que Dios no se aparta ni olvida, sino que sostiene el mundo en una espera activa, buscando que nadie quede fuera de la posibilidad de arrepentirse. La misericordia contenida en esta espera nos desafía a vivir cada día con gratitud y propósito, sabiendo que la oportunidad para el cambio permanece abierta durante la paciencia divina. Señor, añada bendición a este mensaje. Yo sé que es un mensaje, quizás toma un par de minutos más de los mensajes normales del domingo, pero yo espero que se lo hayan disfrutado tanto como me lo disfruté yo preparando esta exégesis. Creo que Pedro me sorprendió y la semana próxima continuamos del versículo 10 al versículo 18, si Dios nos da vida. ¿Nos ponemos en pie? Baje sus ojitos y oramos. Señor eterno, fuente de misericordia y compasión, hoy venimos ante tu presencia reconociendo que tu paciencia es un acto incomparable de amor, no de olvido. Te damos gracias por cada día concedido, por ese margen de esperanza que nos invita a crecer, a cambiar y a buscar tu rostro en medio de nuestras urgencias y fragilidades. Ayúdanos a comprender que el tiempo en tus manos es espacio de redención y oportunidad para la reconciliación y el arrepentimiento. Permítenos imitar tu compasión en nuestro trato diario, sembrando empatía y paciencia entre quienes nos rodean, conscientes de que la promesa que parece lejana es una invitación a vivir con gratitud y propósito. Cuando el día del Señor llegue, que nos encuentre vigilantes, preparados con corazones edificados sobre fundamentos eternos y no sobre lo pasajero. Haznos sensibles a tu llamado y a la transformación que tu justicia opera, para que en la espera activa nuestra vida sea reflejo de tu fidelidad y de tu amor. Te pedimos que tu gracia alcance cada rincón de nuestra historia, de nuestra vida, y que tu Espíritu nos impulse a aprovechar cada instante, a reconciliarnos, a construir relaciones genuinas y a buscar siempre la luz de tu presencia.
En tu nombre y bajo tu promesa de cielos nuevos y tierra nueva, ponemos nuestra esperanza y confianza. Amén.